Te invitamos a explorar el enriquecedor programa académico que ofrece la Escuela de Salud Pública de México. Dentro de esta variada oferta académica podrás encontrar especialidades, maestrías y doctorados diseñados para potenciar tu formación en el ámbito de la salud pública. La ESPM es la institución educativa líder en salud pública con la mayor tradición en Latinoamérica, que se destaca por su contribución al desarrollo de recursos humanos de excelencia. Nuestro compromiso central radica en la formación de profesionales altamente capacitados para abordar los desafíos presentes en los sistemas de salud en México. Únete a nuestro programa académico de la ESPM y sé parte de la formación de líderes en salud pública. La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. Ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio ESPM, donde, pues hoy, además de compartir la pasión por la salud pública, vamos a compartir con ustedes una charla súper interesante con mujeres extraordinarias que nos hicieron el honor de venir hoy aquí para compartirnos su visión de qué es lo que podemos hacer como sociedad, como mujeres académicas, como mujeres que estamos interesadas en reducir la inequidad en el acceso a los servicios de salud. ¿Qué podemos hacer para integrar las lenguas originarias en esta atención a la salud? Me voy a permitir presentar primero a la maestra Berta Alicia Carrillo Castro. Hola. Bienvenida, gracias por estar aquí. Ella es estudiante de doctorado en enfermería en la Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua y estás haciendo una estancia aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿es correcto? Sí, así es. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, maestra Alicia. Y me honra presentar a la doctora Blanca Pelcastre Villafuerte. Ella es investigadora en Ciencias Médicas F en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y quien tiene muchísimos años trabajando el tema de salud en poblaciones indígenas. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación a venir a hablar de un tema que realmente me fascina, realmente. Gracias. Pues ya lo van a ver qué rica plática nos vamos a aventar el día de hoy. Y bienvenida Olivia Hernández Gómez, estudiante de la maestría en salud pública con área de concentración en salud ambiental aquí en la Escuela de Salud Pública de México. Bienvenida Olivia, gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y pues muchas gracias, Saldara, por la invitación. Muchísimas gracias. Olivia, cuéntanos qué idioma utilizaste ahorita para dar la bienvenida a nuestra audiencia. Bueno, yo hablo el idioma tzeltal, que es un idioma de los Altos de Chiapas. Es un gran punto para empezar a platicar hoy sobre, antes que nada, ¿qué les parece si contextualizamos el mejor término para referirnos a las poblaciones a las que vamos a hacer mención hoy? Yo siempre he tenido la duda y nunca he podido tener esta oportunidad de decir, ¿cuál es la manera más correcta de referirnos a las poblaciones indígenas o comunidades originarias? ¿Es lo mismo, son sinónimos o son diferentes términos? Bueno, si quieren puedo empezar yo y ahora también nuestras compañeras. Bueno, en realidad se han utilizado como sinónimos muchas veces, ¿no? Se utilizan como sinónimos pueblos indígenas, comunidades originarias o pueblos originarios. Sin embargo, sí hay algunas diferencias que habría que marcar. Uh-huh. Desde la academia podemos decir que el término de indígenas es el término utilizado en el marco legal internacional. Entonces se conocen como pueblos indígenas en ese marco. Y el término de originario es de uso más reciente
y pues fue creado, digamos, fue usado más bien como para reivindicar un poco los derechos y la situación de los pueblos indígenas, dado que el término indio o indígena pues empezó a adoptar una connotación peyorativa. Uh-huh. Entonces, frente a eso se empezó a utilizar el término de originario. Sin embargo, como dije anteriormente, pues el término de indígenas es el que se utiliza en el marco internacional. Entonces, ambos se refieren a la misma población y digamos que tienen pues pues originario también tiene un uso más regional. Es como más en América del Sur, México, uh-huh. Se utiliza más el término de originario, pero ya a nivel internacional es más común encontrarlo como pueblos indígenas o incluso con otros términos, pero uh-huh. Esa es la diferencia. Ambos son correctos, pero me parece que a mí, desde mi punto de vista, tiene un alcance mayor nombrarlos como pueblos indígenas. Eso es desde la academia, pero sí me gustaría escuchar también la opinión de mis compañeras. Para poner en contexto a nuestra audiencia, por favor, compártanles de dónde vienen y por qué es que además de su experiencia en el campo de la salud pública, en su experiencia personal como mujeres, nos van a poder compartir información bien interesante sobre esta cuestión de las poblaciones indígenas o comunidades originarias. Claro. Bueno, en mi caso, pues yo soy originaria de un paraje que se llama Paraje de Frontera Mexiquito, del municipio de Chanal, Chiapas. Y a mis 6 años, pues yo migro a San Cristóbal de las Casas para poder continuar con mis estudios, con acceso al empleo de mis padres. Uh-huh. Entonces, como complementando lo que comentaba la doctora Blanca, yo sí voy más como a la cuestión originaria, porque sí es la reivindicación de las comunidades nativas, o lo que quedaba de las nativas, porque bien sabemos que a la llegada de los españoles, pues hubo mucha masacre, también hubo como esta imposición del español. Entonces, hay muchas lenguas muertas, que son las lenguas originarias o las lenguas indígenas, precisamente por la castellanización. Entonces, cuando empieza todo este proceso de reivindicación, entonces sí le encuentro más sentido en lo personal a mencionar como las lenguas originarias, porque también sabemos que el español se nos ha impuesto de una manera brutal, ¿no? E incluso podemos hablar desde las escuelas bilingües, que de bilingües no tiene nada. Entonces, lo comento porque yo estudié en una escuela bilingüe, uh-huh. Y entonces sí nos vemos forzados, o los indígenas, o los que somos de pueblos originarios, pues a aprender el español. También entiendo mucho que ahora sí se usa mucho las lenguas indígenas. Yo no tengo tan problema en usar ambas, porque en el texto o en algún escrito pues sí nos dicen, o sea, lenguas indígenas, que es lo que tiene como una definición exacta, ¿no? Pero pues sí me gusta a mí usar más la palabra lengua originaria, comunidades originarias. Uh-huh. Entonces creo que también eso tiene como mucho significado a encontrar una identidad más justa, porque también sabemos que la palabra indígena pues sí viene de la palabra indio, que es una palabra que se ha usado mucho para la discriminación y el racismo. Uh-huh. Alicia, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, Cuiraba, yo soy de la cultura rarámuri, soy del municipio de Urique, de una comunidad que se llama San Isidro. Yo me estudié también en una comunidad, bueno, la escuela desde la primaria, pues ya me enseñaron a hablar el español, entonces fue que toda mi formación fue como yo tuve que aprender el español. Ya después, pues me vine a Chihuahua, ahí estudié lo que es la licenciatura, la maestría y actualmente el doctorado. En cuestión de los pueblos originarios, yo creo es lo que actualmente se utiliza por la cuestión de que es el origen de la comunidad, de la población rarámuri en este caso, o de las comunidades rarámuris, de donde está la raíz de estas personas, la parte cultural, de dónde nacimos, ¿verdad? Dónde están nuestras raíces en cuestión cultural, en nuestra lengua y todo lo que nuestras normas culturales. Entonces también ahorita es como dice la doctora, ¿verdad? Es un término reciente que se ha generado, el decir pueblos originarios o pueblos indígenas. El pueblos indígenas se cataloga por el hecho de que
hemos tenido movilidad, por ejemplo, en mi comunidad, antes donde yo vivía, pues era el pueblo originario, ¿no? Huicoche, que se llamaba, por ejemplo. Yo de ahí emigré o tuve que salir de mi comunidad para irme a la comunidad de Cerocahui, donde hay población mestiza, había más población mestiza, pero ya como nos hemos estado moviendo por necesidad, entonces ya hay más concentración de población indígena, entonces se cataloga como un pueblo indígena por tener esa concentración de poblaciones indígenas, pero yo creo que sí hay esa diferenciación entre pueblo originario y un pueblo indígena. Ahorita a lo mejor pudiera ser que emigren a un lugar donde no hay ninguna población indígena aún, puede catalogarse como población indígena en un futuro si hay concentración de población indígena, podría quedar dentro de como pueblos indígenas. Pues una cátedra acabamos de recibir hoy, ¿no? En menos de 5 minutos. Espero que a ustedes les haya quedado tan claro como a mí. Y bueno, ya que estamos hablando de estos retos y estos desafíos que cada una de ustedes ha tenido que sortear para llegar hasta donde están actualmente y donde van a llegar, porque bueno, todavía les falta mucho camino por recorrer, estoy segura. Sobre todo a ti, Olivia. Los determinantes sociales que se pueden identificar como factores que bloquean o que entorpecen el acceso no solamente a los servicios de salud, sino a cualquier otro servicio, pues la educación, ¿no? Las mismas oportunidades de desarrollo que pueden tener otras comunidades con hablantes de español, ¿no? O que no están catalogadas dentro de estos pueblos, comunidades originarias o pueblos indígenas. Para contextualizar un poco esta situación, no sé si les gustaría compartir con nuestra audiencia la cantidad de población indígena o comunidades originarias que tenemos en México y que se ha ido estudiando específicamente, doctora Blanca, en el campo de la salud pública para poder atenderlos debidamente e incluso hacer ciertas recomendaciones a los sistemas de salud para que personalicen más la atención y así, bueno, pues estar dando una salud más justa, más digna y más equitativa. Sí, por supuesto. En México actualmente tenemos más o menos aproximadamente 15% de la población es indígena, bajo el criterio de ser hablante y reconocerse como indígena, porque hay diferentes criterios también para contabilizar a la población indígena, entonces siempre hay como que explicitar bajo qué criterio estamos contabilizando porque los números difieren. Entonces, en ese sentido, 6.8% más o menos son mayores de 3 años hablantes de alguna lengua indígena. Tenemos alrededor de 68 grupos etnolingüísticos, de manera que ahí se demuestra la diversidad y la riqueza cultural que tenemos en el país. Pero como bien decía Olivia, pues muchos de estos grupos etnolingüísticos ya están en peligro de extinción porque lamentablemente ya no quedan hablantes o queda 1 o 2 hablantes de esas lenguas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una riqueza cultural en el país muy importante, una diversidad de pueblos indígenas, pero lamentablemente muchos de estos pueblos enfrentan barreras para el acceso, precisamente como bien decías, a los servicios de salud, pero también a la educación, a empleo digno, a vivienda digna. Entonces, no es que la condición indígena los haga vulnerables, ni mucho menos, esto sí quisiera aclararlo, no es algo que tenga que ver con la identidad étnica lo que los hace vulnerables. Es justamente las condiciones de vida donde se suman una serie de determinantes que van haciendo que la mayoría de las poblaciones indígenas pues viva en circunstancias de pobreza y pobreza extrema y que enfrentan precisamente estas barreras para el acceso a diversos servicios y bienes. Entonces, esa es la situación que actualmente enfrentan las poblaciones indígenas de nuestro país. En el caso de los servicios de salud, bueno, en muchas regiones indígenas, tenemos 20 regiones indígenas en México, pues son escasos todavía los servicios para la población y bueno, también como dije antes, se enfrentan varias barreras, no solo geográficas, económicas, sino también culturales para el acceso a los servicios, dado que precisamente los prestadores de servicios que atienden en estas unidades de salud, pues la mayoría de las veces no hablan las lenguas originarias y entonces hay un desencuentro ahí entre la prestación del servicio y la población.
Entonces es más o menos muy, en términos muy generales, la situación que enfrentan hoy en día las poblaciones indígenas en nuestro país. Uh-huh. Algo que les gustaría agregar, Olivia, desde tu experiencia, con base en lo que está comentando la doctora, ¿cómo viviste tú o cómo viste que se vive en tu comunidad este acceso a la salud, siendo mujeres, por ejemplo, y siendo hablantes de alguna lengua originaria? Claro, pues complementando mucho de lo que dijo la doctora, creo que abarcó sí precisamente las cosas muy generales, pero también entendemos que más que el acceso, también cómo está como esta estructura de sistema, ¿no? Cómo se diversifica. Y podemos empezar desde la educación, donde hay escuelas bilingües y sí existen profesores bilingües, pero también cómo estos son diversificados, ¿no? Por ejemplo, en una zona tzotzil llega un profesor chol, por ejemplo, otro idioma que de la región. En una zona tzeltal llega un tojolabal. Entonces, también cómo asignan estas cuestiones bilingües. Y en el acceso de la salud, por ejemplo, pues yo soy de una población originaria de mi comunidad, conozco la situación de mi comunidad y cómo se ha desarrollado. Hay ventajas y desventajas, desde que existen como enfermeras bilingües hasta donde no aceptan a una traductora, por ejemplo. En mi experiencia en campo, que yo puedo mencionarles que desde el 2011, 2012 empecé con vinculaciones en campo y a trabajar mucho en comunidades a partir del 2015 en temas de agua y saneamiento, por ejemplo. Cuando yo llego a las comunidades, estoy conviviendo con ellos porque prácticamente estaba todo el tiempo en campo, entonces empezamos a ver el déficit de atención. Por ejemplo, cómo me di cuenta en el tema de salud, porque para mí era dolor de estómago, aquí era el médico, ¿no? Pero cuando empiezo a trabajar con el tema de agua, o sea, mi panorama crece totalmente. Dije, no, pues el agua está relacionado con la salud, con la nutrición, con la infancia, con el saneamiento. Entonces es un abanico de problemáticas y te empiezas a dar cuenta. Cuando empiezo a trabajar directamente con las comunidades y pues más con las mujeres, porque son las que más llegan a los talleres, te empiezas a dar cuenta como este acceso limitado. Por ejemplo, enfermedades con niños y donde te decían es que no hay médicos. Estamos asignados a una caravana de salud que debería de llegar cada 15 días a las comunidades más aledañas donde no tienen un centro médico, porque hasta eso en las comunidades o en los municipios de extrema pobreza o de pobreza vemos como microrregiones, que las microrregiones es una clínica grande que abarca como 5 comunidades que está a su alrededor. Luego hay centros de salud en la cabecera municipal que también atiende a un número determinado de comunidades, y hay comunidades donde no están asignados a ninguna y es donde llega la caravana de salud. Entonces vemos que no llegan las caravanas. No sé cómo justifican eso, pero bueno, es muy raro esta atención a la salud, y sobre todo cuando llega la época del COVID, para mí fue impactante, porque por ejemplo si la caravana no llegaba en la época del COVID, desaparecieron. Claro, porque bueno, era métete en tu casa, no salgas, no vayas a dispersar el virus, ¿no? Ajá. ¿Y quiénes salvaron vidas en ese momento? Las parteras. Conozco parteras que fallecieron en esa época, en la época del COVID, por dar atención, ¿no? Como atención a las mamás, atención a los niños desde la medicina tradicional. Entonces sí empiezas a ver como toda esta magnitud, ¿no? Y que las parteras también no son reconocidas del todo. O sea, para los que desconocen las culturas, el trabajo de las parteras son menospreciadas, ¿no? Por eso existe también el movimiento de parteras, para visibilizar eso. Entonces sí es como muy impactante todo esto, o sea, las comunidades, cómo trabajan las mujeres. Prácticamente las mujeres son las enfermeras del hogar, las enfermeras del marido, las enfermeras de los hijos, y ayudan a otras personas. Entonces cuando no tienen este acceso a una atención y a una formación, pues sí se complica mucho, ¿no? Y también dónde está la apertura de los médicos, porque siempre decimos que el idioma es una limitante. Siempre, no hablo tu idioma, no te puedo entender. Sí se puede. Conozco médicos que también, a los que respeto, sobre todo mujeres, que sí se han atrevido como a entablar una buena comunicación con las otras mujeres de las comunidades. Es muy difícil el acceso, porque no cualquiera podemos llegar y tocar. O sea, también eso es limitado. Pero sí me he encontrado con médicos que no hablan el idioma y se acercan como, ¿te puedo tocar? Entonces ya la persona te va a decir sí o no, ¿dónde te duele? Como esta
otro tipo de comunicación, como de más expresiones, de enséñame qué te duele, qué tienes, y eso ha generado el vínculo. Pero también me he topado con médicos y médicas, no voy a decir que solo hombres, o sea, en general, muy déspotas, de te voy a ayudar a traducir, no, salte de aquí. Entonces, eso ha sido muy difícil, porque a mí en campo me tocó acompañar, porque no atendía, me tocó acompañar a personas, o sea, sobre todo mujeres. Tengo una experiencia muy clara en una comunidad de una mujer que tenía hemorragia vaginal. Entonces me decía, es que el médico no me entiende, no quiero que esté, por ejemplo, un hombre ahí, quiero que esté una mujer. Ayúdame. Pues yo decía, no soy enfermera, no sé qué puedo hacerme, solo transmite lo que yo digo. Bueno, si no te incomoda, lo puedo hacer, ¿no? Pero sí hay médicos que te dicen sí, adelante, pero también hay médicos que te dicen no puedes pasar. O sea, y dices, oye, ¿por qué no? O sea, si la persona está pidiendo un intérprete, debería de ser muy válido y está en su derecho. Claro. Pero también pasa esto, ¿no? Como, ¿qué nos encontramos en campo? Porque sí podemos de repente decir, son las comunidades muy cerrados en su cultura, pero ¿qué tanta apertura tienen los médicos que llegan a las comunidades? Entonces sí son factores muy complejos. Esa era otra cuestión que yo quería que nos ayudaran a compartir con nuestra audiencia. Es importante voltear la mirada siempre hacia las necesidades de cada comunidad para darles una atención en salud efectiva. Entonces, como bien mencionas, Olivia, yo creo que el papel de la mujer en las comunidades originarias, en cualquier comunidad, es muy importante para atender, para cuidar, ¿no? Entonces, específicamente, Alicia, en el campo de la salud pública, a ti que te ha tocado, pues, tener esta función o esta preparación de enfermería, ¿cuál podrías identificar que es actualmente el rol de la mujer en el cuidado de la salud y hacia dónde crees que se podría ir llevando este rol? Pues yo creo que las mujeres tienen mucha influencia en cuanto a que la población se atienda, porque siempre son las mujeres las que más acudimos a un hospital o atendernos, incluso en la parte cultural, ¿verdad? Con la partera, con el médico tradicional, somos las mujeres las que más acudimos. Cuando hay una plática, somos las que vamos primero. El hombre no está presente en estas actividades o en estas funciones, a menos que la mujer lo tenga que llevar a veces, ¿verdad? Incluso al esposo, al hijo hombre, o sea, no se acerca por sí mismo. Entonces las mujeres, y el hecho de ser un profesionista de la salud, mujer, pues yo creo sí tiene mucho este rol de forma muy positiva en las comunidades indígenas, porque podemos pues tener esa injerencia en toda la población, tanto pues con hombres como con mujeres, porque las mujeres tienen desconfianza a veces por el hecho de que hay personal hombre en el centro de salud o el personal que vaya a acudir, las personas no acceden a los servicios. Entonces es una limitante, una barrera, y el hecho de ser mujer pues nos ayudamos a invitarlos a que se acerquen a los servicios. Y en tu experiencia, esta capacitación a profesionales de la salud ha sido bienvenida, o qué estás haciendo tú ahorita aquí en el instituto para llevar esa transformación en la atención desde los sistemas de salud que tienen que cuidar la salud de las poblaciones originarias? Ahorita estoy tratando de realizar una intervención para la dirigida específicamente a la población indígena, como ahorita lo comentaba la compañera, ¿verdad? Que es muy importante que sean dirigidos a la población que corresponde, porque yo, por ser rarámuri, o sea, mi intervención va dirigida a la población rarámuri, a los que comprenden mi lengua. No es lo mismo que esta intervención a lo mejor se replique, ¿verdad? Pero adaptándolo al lenguaje de otra cultura o de otra región a lo mejor, pero no funciona como tal con el mismo lenguaje hacia otra población, porque no tiene los mismos significados. Las personas no viven el mismo contexto. El hecho de decir que son indígenas no significa que pues vayan a vivirlo de la misma forma o que lo vayan a recibir, o sea, recibir la intervención de la misma manera. Uh-huh.
Doctora Blanca Pelcastre, yo recuerdo hace algunos años que que tuve la oportunidad de entrevistarla. En ese entonces estaban echando a andar ya con algunos años en campo un proyecto que justamente pretendía tender estos puentes interculturales para tratar de mitigar estas brechas de desigualdad en la atención en salud. ¿Nos podría platicar un poco sobre una introducción para que nuestra audiencia conozca este proyecto y un poco cuál es el estatus actual? Sí, sí tuvimos la fortuna de trabajar este modelo que le llamamos modelo intercultural de atención a la salud. Y la idea era justamente, primero, identificar a las personas que podían trabajar como puentes entre la comunidad y los servicios de salud. Y solamente enfatizando que no era, digamos, el promotor o la promotora de salud que elige la comunidad y que se les capacita, sino nosotros trabajamos con un perfil muy particular de puente intercultural, que eran las personas biculturales. ¿Y qué quiere decir esto de biculturalidad? Pues es que trabajamos con enfermeras y enfermeros rarámuri, que, que se reconocían como indígenas, de manera que ahí está la biculturalidad, o sea, pertenecían a la etnia rarámuri, pero habían sido formados profesionalmente como enfermeros y enfermeras, de manera que conocían cómo se organizaba el sistema de salud y ese lenguaje biomédico, ¿no? Entonces, esa característica les permitía ser los puentes biculturales ideales desde nuestro punto de vista para acercar y tender esos lazos de comunicación entre la población y los servicios de salud, porque efectivamente muchas veces o no está la presencia de un intérprete o traductor o no fluye esta comunicación. Entonces, afortunadamente en el tiempo que duró, digamos, esa experiencia, pues sí vimos que mucha más gente de la población se acercaba a los servicios de salud, entre otras cosas porque la persona que fungía como puente intercultural pues les generaba más confianza, servía como intérprete, pero además al mismo tiempo, después de que salían de la consulta con el médico, pues ella les recomendaba el uso de algún té o de alguna cuestión más local, y eso complementaba muchísimo el tratamiento. Entonces, lamentablemente no le pudimos dar seguimiento a ese proyecto, como todos los proyectos tienen pues una fecha de caducidad, y lamentablemente no pudimos seguir replicando ese proyecto. Pero me parece que es una iniciativa que en su momento dio buenos resultados, y me parece que si pudiéramos tener la oportunidad de poderlo retomar y replicar en otros lugares, claro, sería muy importante. Muy, muy importante, porque engloba todas estas cuestiones que se han mencionado, no nada más conocer la lengua y poder traducir qué es lo que estás sintiendo, dónde te duele, sino desde tu concepción y desde tu cosmovisión, interpretar también, tal cual, ¿no? No traducir, interpretar esa dolencia o esta necesidad que está manifestando alguna persona al momento de llegar a los servicios de salud. Así es, correcto. Desde su perspectiva y desde su campo de acción, ¿cuáles considerarían que podrían ser las aportaciones más importantes? No hacerlas ahorita, decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahorita y qué podemos hacer para mejorar esta atención a las comunidades originarias desde un enfoque de género? Bueno, realmente, tú mencionabas un poco desde la interpretación, porque eso pasa en las lenguas originarias o en las lenguas indígenas, que regularmente los que hablamos o los que somos bilingües interpretamos más que traducir, porque la traducción se vuelve muy literal. Un ejemplo que yo doy mucho es como nosotros si decimos la flor blanca en español, en el celtal sería sac el nichim. Nichim es flor, sac es blanca, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá no dices solamente la flor blanca, dices la rosa blanca, el clavel blanco, y en nuestros idiomas hay una gran diversidad. Bien lo compartía la compañera, existen muchas variantes de una misma lengua o de un mismo idioma, entonces eso puede cambiar incluso en una palabrita, ¿no? Y ahora, entonces, respecto a cómo podemos mejorar esto, yo creo que sí es seguir formando a las personas, también usando como el lenguaje médico un poquito más sencillo. Entiendo que los médicos usan palabras
muy técnicas. Entonces también como interpretarlo en nuestras lenguas originarias, buscar como el lenguaje más sencillo en español para poder interpretar y poder formar a más personas. Incluso algo que a mí me gusta y fomento mucho es como la traducción y el bilingüismo. Por ejemplo, si la doctora saca una postal de salud, algo así, un póster, hacerlo en bilingüe, en la lengua de las personas. Y se puede hacer en un mismo idioma, aunque tenga sus variantes, sí puede ser entendible en las distintas variantes. Por ejemplo, algo que está sucediendo en San Cristóbal de las Casas ahora es que hay una iniciativa de salud que se llama Iniciativa de Salud Ichel, que precisamente está conformado por muchos traductores del idioma tzeltal, del tzotzil, está del chol y el tojolabal. Y no sé si esté fallando en algo, ya mis compañeros me lo dirán. Nos ponen en comentarios, a ver. Te faltó otro idioma. Entonces, esta iniciativa, que también es de una organización civil, pues están trabajando precisamente como intérpretes de salud en las distintas zonas en las distintas zonas de Chiapas, en distintos municipios que hablan el idioma, y están buscando esta apertura de que los centros y los hospitales acepten a un intérprete. Y precisamente algo que siempre le digo a uno de los compañeros es como, fórmense en tal tema, fórmense en esto, no tengan miedo de hablar de otros géneros. Por ejemplo, si los hombres les da pena traducir en temas de menstruación, pues que no, o sea, la salud es integral. Entonces empezar a abrir esos campos. E incluso algo que se debe de fomentar mucho en las comunidades es esto, ¿no? Que el idioma no nos limite, empezar a buscar el bilingüismo, siempre el bilingüismo. Y eso es algo que siempre les digo, no tengamos pena en hablar en nuestros idiomas, porque sí sé el miedo que nos da hablar y expresarnos en el idioma, porque la gente se burla de nosotras. O sea, esto existe, y como mujeres el reto es más aún. O sea, realmente es más aún. Entonces, yo algo que sí digo es que como mujeres también perdamos un poco ese miedo y podamos abrirnos en este paso y empezar a comentar y a hablar un poquito más el tema de salud, porque bien lo comentaba la doctora y la compañera, las mujeres somos las que siempre vamos a estar allí. O sea, intérprete para tu papá, para tus hijos, para tus hermanos o para cualquier otra persona, siempre vamos a estar allí. Entonces creo que una es perder el miedo como mujeres, empezar también a investigar, empezar también a comprender, y pues del otro lado, pues que también tengan esa apertura. Entonces creo que eso es lo más importante para mí. Definitivamente no podemos atender absolutamente nada si no lo podemos nombrar. No podemos entender si no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, yo recuerdo ahorita que estabas hablando, leí una campaña que salió hace tiempo sobre pues una comunidad en la que se identificó cáncer de cervix de una manera importante. Y bueno, pues decíamos, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Pasaba que no existían las partes femeninas, o sea, no las nombraban. ¿Qué te duele? ¿Dónde está esto? No, pues, entonces se hizo todo un glosario, se buscaron las palabras adecuadas para nombrar todo el aparato reproductor femenino, y entonces sí ya se podía empezar a hablar de qué es lo que me pasa y cómo te puedo atender, ¿no? Entonces, aquí nuevamente vemos la importancia de trabajar la salud siempre desde la multidisciplinariedad, ¿no? O sea, cada una de nosotras puede aportar algo desde nuestro enfoque y tratar de mitigar estas brechas de inequidad. Alicia, ¿tú qué nos puedes compartir al respecto antes de que se nos termine el programa, porque nos quedan menos de 5 minutos? ¿Qué te gustaría dejar aquí como mensaje? Pues yo creo considerar que son dos sistemas completamente distintos, el que tiene la población indígena, porque cada cultura tiene todo un sistema, y el sistema de salud es todo un sistema enorme. Entonces es, como lo menciona aquí la doctora, ¿verdad?, hacer esos puentes, porque la cultura, ellos no creen en la parte preventiva, ellos van a buscar al sistema de salud, porque creen que lo va a curar, o sea, hacia la curación, no a la parte preventiva, porque ellos primero la parte preventiva van con sus médicos tradicionales, con sus parteros y en su sistema primero, porque todavía no hemos llegado a esa parte, ¿verdad?, a decirles a ellos que tienen que prevenir más que curar la enfermedad, porque a veces llegan acá y se frustran a veces ellos, y es que por eso el acceso está tan, pues la barrera ahí, ¿verdad?, porque ellos no, porque el sistema no me resuelve, entonces yo no voy a acudir, a menos que alguien me lleve o a ver cómo voy a dar al sistema. Pero entonces ver cómo podemos armonizar esa parte entre ambos sistemas.
doctora? Pues me hiciste recordar ahorita que hablabas del idioma, o sea, no solo hablando un idioma distinto, sino también en un solo idioma, digamos, no siempre hay una palabra para nombrar todos los procesos. Yo me acuerdo cuando hicimos un estudio sobre menopausia, nos encontramos con que muchas mujeres no la nombraban como tal, o sea, hacían metáforas y decían cosas que aludían a la menopausia, pero no la nombraban como menopausia. Entonces, con mayor razón, entre idiomas distintos, pues no hay siempre una palabra equivalente. Y lo que nosotros, si quisiera enfatizar también, estamos trabajando es sobre todo con la parte de los prestadores de servicios de salud, porque muchas veces pues tratamos de trabajar con la población, pues para que se acerque más a los servicios y para que tratemos de transformar esas barreras de alguna manera de acceso a los servicios, pero nosotros nos enfatizamos en nuestro trabajo con los prestadores y en ese sentido actualmente estamos trabajando sobre todo para tratar de transformar de alguna manera estas representaciones y prácticas de discriminación, que es una triple discriminación la que se da desde el personal de salud hacia la población indígena. Y es por ser indígena, por ser mujeres, porque es discriminación de género, y por ser pobres. Entonces, queremos primero que identifiquen esas prácticas para poder trabajar con ellas y transformarlas. Y mucho lo hacemos desde el marco, ya lo decía Olivia hace un momento, desde el marco del trato digno. O sea, lo que tratamos de promover es un trato digno, respetuoso hacia la población que acude a los servicios de salud, ¿no? Necesitando, digamos, por algún problema de salud. Entonces, eso es lo que estamos trabajando y me parece que desde la investigación al menos hacemos más énfasis en transformar estas prácticas desde el sistema de salud y no transformando, digamos, los sistemas locales o normativos propios de las poblaciones indígenas. Sí, sería una labor titánica, o sea, si así ya parece complejo, ¿no? Tener esta personalización de los sistemas de salud por etnia o por zona, en fin, pero es posible. Doctora, antes de finalizar, sí me gustaría que compartiera con nuestra audiencia el trabajo que están haciendo en el Observatorio de Salud a los Pueblos Indígenas, porque creo que ahí también se podría ir referenciando cierta consulta por parte de profesionales de la salud, por parte de agentes comunitarios, de líderes comunitarios. Platíquenos un poco sobre este observatorio y dónde lo pueden encontrar. Por supuesto, desde el Programa Institucional de Salud de los Pueblos Indígenas, lo que nos dimos cuenta es que cuando queremos documentar cuál es la situación de salud de las poblaciones indígenas, pues ustedes no me dejarán mentir, pero es muy difícil porque no hay información o hay que estar buscando en muchos sitios web y en documentos que, bueno, pues están muy dispersos. Entonces, nuestro interés fue crear un espacio como una herramienta para las personas que estén interesadas en saber acerca de la salud de las poblaciones indígenas, crear este espacio virtual donde tiene 3 ejes particulares. Uno es toda la información publicada sobre salud de las poblaciones indígenas, en México particularmente, pero también hay artículos internacionales. Y por otro lado, poner a disposición también de las personas que estén interesadas en hacer investigación sobre salud de las poblaciones indígenas, pues bases de datos y sobre todo indicadores ya muy filtrados, digamos, específicos para hacer esta tarea. Y finalmente un pilar de difusión también, que nos interesa mucho dar a conocer, digamos, pues cuál es la situación de salud de las poblaciones indígenas. Y este está disponible en la página del instituto, que es www.OSPI, porque es Observatorio de Salud de Poblaciones Indígenas, OSPI/ESPM de la Escuela de Salud Pública de México. Ahí pueden encontrar el observatorio y está a disposición de cualquier persona interesada. Bueno, pues de verdad que yo lo he consultado y he encontrado información muy interesante, muy relevante, sobre todo pertinente. O sea, no se hace investigación nada más por capricho, ahí está reflejada pues la preparación y la basada en evidencia científica, la información que está ahí. Entonces,
Ya está ahí el dato, doctora, ojalá que lo puedan consultar. Y se nos acabó el tiempo. Sí. Nos queda un minuto. Yo creo que en un minuto podemos cerrar así con un mensaje cada una de ustedes, algo que quieran dejar en la audiencia, algo que quieran que las personas que nos están viendo y que nos van a ver más adelante en programas grabados recuerden de esta sesión, de esta emisión de Radio SPM. Pues bueno, muchas gracias, y algo que sí me gustaría como es seguir fomentando como esta atención digna, el trato digno a la población originaria o indígena, y pues que sea equivalente, o sea que de mucho respeto, y no importa el idioma que hablemos. Entonces creo que todos merecemos un trato digno en la salud. Pues yo invitaría a transformar precisamente estas representaciones de género y estas representaciones racistas, ¿no?, que todavía son la base de muchas de nuestras prácticas, para transformar estas representaciones y poder pues construir sociedades más justas donde todas y todos quepamos con iguales derechos y obligaciones, por supuesto. Muchas gracias. Yo invitaría a todas las personas de la cultura mestiza, ¿verdad?, de todos sus ámbitos, instituciones, en específico de salud, que conozcan a la cultura, en especial a la que tienen ahí, a la que brindan la atención, ¿verdad?, la más cercana, cómo es el contexto. Y también invito a la población pues indígena también que conozca cómo funciona el sistema de salud también un poco, para estar en vinculación ahí en ambos conocimientos. Muchísimas gracias a las tres. Gracias a Mejorar los sistemas de salud es un deber de las y los salubristas. Yo estoy segura de que aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública se lleva a cabo esta misión, y desde la Escuela de Salud Pública de México pues se hace esta labor de formar a las y los salubristas que más adelante van a ir transformando los sistemas de salud. Les agradezco que se hayan quedado con nosotras hasta el final del programa. Las invito y los invito a que nos vean el próximo lunes, pero además también que escuchen nuestra grabación en Spotify. Está el canal de Radio SPM. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Hasta luego. Hemos finalizado Radio CPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio CPM, acreedores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2023.